Buenos días, tengan hermanos, hermanas. Es un gusto verles en este primer día domingo del año. Qué bueno que estamos empezando bien con el pie derecho, pero ojalá que no empecemos bien con el pie derecho, sino que terminemos también con el pie derecho, que sigamos adorando al Señor. Hay 52 domingos para estar haciendo su voluntad, para adorarlo los domingos como Él se merece. Y pues no sé cuántos vamos a estar aquí esos 52 domingos. Ojalá que procuremos. Si no se puede, ¿verdad? Por cuestiones de enfermedad, algún otro motivo, pues se entiende y Dios lo entiende. Pero si es opción, ¿verdad? Entonces ya es otra cosa y nuestra fe tal vez está fluctuando. Animemos, hermanos, y sigamos adelante. De hecho, en esta mañana quisiera que hablemos acerca de algo importante. Qué bueno que nosotros estamos aquí hoy porque vamos a hablar acerca de las tinieblas tienen un nombre, es el título que he puesto, y se llama Satanás. Qué bueno que empecemos el año sabiendo que tenemos un enemigo, que sabemos que no solamente al empezar este año 2021, pero el 22 y el 23, y siempre que estemos vivos en este mundo, vamos a tener esta lucha, vamos a tener esta batalla. Hay una guerra y ahí está, y nosotros somos los protagonistas. Así que Satanás quiere que nosotros caigamos y tenemos que entender quién es nuestro enemigo. Y qué bueno que empecemos este año de esa manera, recordando quién es nuestro enemigo, para que las semanas que vienen, ahora, posteriores, podamos nosotros decir, y ya sé quién está detrás de esto, ya sé quién está detrás de este odio que siento, de esta envidia que siento, de esta mentira que estoy propagando, de esto, y usted sabe y le pone nombre y dice, ya sé quién es la fuente. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, ¿se acuerda usted de esta película? No sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? De los 90s. Usted dirá, algunos niños, algunos jóvenes dirán, yo ni había nacido, es una película muy antigua, pero para nosotros, ¿verdad? Estaba llena de efectos especiales y Will Smith estaba joven, el actor, ¿verdad? Y decíamos, wow, una de mis favoritas. A mí me gusta la ciencia ficción, ¿verdad? Es un entretenimiento para mí, pero me gusta la ciencia ficción y me acuerdo muy bien de esta película, es una de mis favoritas. Si usted se acuerda de esta película tenía una trama principal, tenía un tema principal. Pero también habían subtemas, habían subtramas. Por ejemplo, una de las subtramas era de que había un científico y estaba separado de su esposa, y su esposa trabajaba en la Casa Blanca, y ahí había un subtrama, había ¿qué había pasado con esa pareja? ¿Por qué se separaron? Y usted lo ve allá como subtrama. También ve usted a unos muchachitos que tienen a su papá alcohólico, que toma mucho, ¿verdad? Era un piloto, pero toma mucho y estaban en problemas, los pobres muchachos, y les da pena a usted. Ese es otro subtrama de la película. Y también hay otro científico que no ha sido bien reconocido, pero al final de la película él va a ser capaz de derrotar al enemigo, de ayudar para derrotar al enemigo. Entonces, ves usted estos subtramas en la película, pero hay un trama principal. El trama principal es que hay un invasor, hay un enemigo que hay que derrotar. Ese es el trama principal, pero hay otros subtramas. Y cuando usted se pone a pensar en cuanto a eso, como la siguiente gráfica, ¿verdad? Ahí está el enemigo, todo feo, ¿verdad? Busqué la película más fea. Si el alien estuviera vivo y si fuera real, me diría, ¿por qué buscaste esa foto tan fea mía? Bueno, quise buscar una foto fea, ¿verdad? Pero es el enemigo que aparece en la película. Ese es el tema principal. Hay un enemigo y el protagonista, Will Smith, con sus ayudantes, va a tratar de derrotar a este enemigo. Pensemos un poquito en lo espiritual, pensemos un poquito en cuanto a la Biblia. La Biblia también vamos a ver nosotros que hay un tema principal, hay un trama, pero también hay subtramas en la Biblia. Hay subtramas, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, ahí está Moisés contra el faraón. Hay un subtrama en la Biblia. Vemos, por ejemplo, Elías contra los profetas de Baal. Vemos nosotros en el Nuevo Testamento Jesús contra los fariseos. Vemos también cómo la iglesia es perseguida y es la iglesia, los miembros en contra de Roma. Y vemos esos subtramas en la Biblia. Pero vamos a ver nosotros que hay un plot principal, hay un trama principal, hay un tema principal. ¿Y cuál es? Dios creó al mundo y Satanás lo ha corrompido con el pecado. Y el Señor Dios quiere derrotar a Satanás. Ese es el tema principal. Y vemos nosotros que su presencia está en todas partes. Su meta es de mentir. Su nombre sabemos nosotros cuál es. La Biblia lo dice. Satanás le llama Lucifer, le llama el acusador, le llama el diablo. Así que este es el enemigo principal que vemos en la Biblia. Ese es el trama principal. Hay muchos subtramas. Y muchas veces, ¿sabe qué pasa con nosotros? Que nos enfocamos en los subtramas.
en los temas no principales, en los temas de alrededor, y no nos enfocamos en el tema principal, como en el caso del enemigo en la película o en el caso de Satanás. Se nos olvida que Satanás es el que está detrás de todo. Vemos nosotros maldad en el mundo y vemos nosotros, oh, qué mal ese dictador, oh, qué mal Hitler, oh, qué mal Saddam Hussein, oh, qué mal este político o el otro. Pero realmente se nos olvida que es Satanás que está influenciando a esas personas y esas personas se dejaron influenciar. Y si nosotros también tenemos odio, resentimiento, pleitos, todo eso, tenemos que entender quién es el que está detrás de todo eso. Las tinieblas tienen un nombre y se llama Satanás. Así que este año que estamos empezando, dirá usted, pero ¿por qué habla de Satanás empezando el año? Deberías empezar con algo bien bonito y todo eso. No, tenemos que levantar la guardia si se nos está cayendo. Tenemos que tener nosotros memoria de quién es. Allá en un estudio que se hizo, la organización Barna se encarga de hacer siempre estadísticas, esta organización. Y Barna dice lo siguiente, el 40%, escucha esto, de los cristianos en los Estados Unidos creen fuertemente en la siguiente frase: el diablo no es un ser viviente, sino un símbolo del mal. Estos son cristianos, el 40% cree que Satanás realmente no existe, es nada más como un símbolo. Cuando usted habla del mal, es como algo abstracto, no es algo realmente que tiene una identidad, que es una fuerza, que es una persona. No, es simplemente la maldad, así nada más. El 40% cree eso y bajan la guardia. Es como la siguiente gráfica, ¿verdad? Usted lo conoce, ¿verdad? Dirás, pues yo crecí con él, creció con Satanás. No, crecí jugando eso, ¿verdad? Y muchas veces Satanás no le importa que lo pongamos de esa manera, con su tridente, con pezuñas y que lo pintemos de esa manera. No le importa, ¿verdad? Lo importante es que lo agarres tú como de chiste, como de broma, y no creas tú que realmente es como dice la Biblia. Muchas veces es lo que él quiere, y muchas veces, como dice esta estadística, que el 40% de los cristianos cree que él no es real. Dirá usted, ¿cómo es posible que muchos crean de esa manera? Bueno, cuando usted lee escrituras como Efesios 6:12, como leímos en la escritura que leyó el hermano Héctor, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando usted lee palabras, por ejemplo, principados, gobernadores, la gente no lo entiende muy bien y dice, no se le llama a Satanás realmente directamente. Así que creo que esos principados y gobernadores, creo que está hablando acerca de, por ejemplo, es simplemente la maldad en general. Son símbolos de la maldad en general y pensamos nosotros que es así. Pero vamos a ver nosotros que si realmente fuera así, si realmente Satanás fuera nada más algo abstracto, que realmente no tiene personalidad, ¿por qué Jesús vino a morir en la cruz? Si él no es real, ¿qué vamos a hacer nosotros con escrituras como Colosenses 2:15? Dicen Colosenses 2:15, y despojando, escuche esto, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando, ¿a quién despojó? Estamos hablando de estos principados, a Satanás y a los demonios. Si Satanás no es real, ¿cómo explicar la siguiente escritura de 1 de Juan 3:8? El que practica el pecado, escuche esto, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. La Biblia es directa y Jesús le habla directamente. Muchas veces nos olvidamos del trama principal y nos enfocamos en los subtramas. Jesús vino para contrarrestar las obras de Satanás. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es la lucha que nosotros tenemos. Los evangelios claramente lo dicen. Allá en el libro de Mateo 4:1, ¿quién tentó a Jesús después que se bautizó? La Biblia es clara y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es alguien, tiene personalidad, es una fuerza, es Satanás. Y tenemos que llamarle por su nombre y darle el crédito de lo que él está haciendo en el mundo y muchas veces aquí entre nosotros. Tenemos que darle crédito y tenemos que tener cuidado. Cuando Jesús reprende a Satanás, ¿a quién realmente estaba reprendiendo? ¿Se acuerda usted que reprendió en cierta manera a Pedro? Allá en el libro de Marcos 8:33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, escuche qué le dice a Pedro. Porque Pedro le estaba diciendo, Señor, no vayas, no hagas esto, no mueras en la cruz. ¿Tenía buenas intenciones Pedro en cierta manera? Sí, pues que no te pase nada, Señor, haz de tu cuerpo
material que tienes. Te amo, Jesús, y que no te pase nada. Pero Jesús veía más allá. Él vino para hacer ese sacrificio y era Satanás realmente que había influenciado a Pedro. ¿Y cómo le llama a Jesús? Directamente le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás está detrás de esta maldad. Allá en el libro de Mateo 6:13, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, ¿cómo ora Jesús? Dice, cuando oren de esta manera lo van a hacer. Y no permitas, dice Mateo 6:13, que cedamos ante la tentación, sino rescátanos ¿de quién? Del maligno. Este es Jesús orando y diciendo, es importante que oremos de esto y le pidamos a Dios que nos ayude para que no caigamos en las redes de Satanás, del maligno. En el 1:24 de Marcos, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Qué decía este demonio? Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así que este demonio habla y le dice, hey, has venido para destruirnos. Otra vez, estamos viendo que Satanás tiene una personalidad, él está encargado de todo lo que está pasando en este mundo, nos está influenciando de muchas maneras y tenemos que tener cuidado. Cuando vemos a Jesús, hermanos, que tiene interacción, cuando vemos su vida, ¿tenía interacción con quién? Con Pilato, ¿se acuerda? Y realmente Pilato lo mandó a castigar, los fariseos querían matarlo, Judas lo traicionó y vemos nosotros toda esta maldad. Pero toda esta maldad, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quiénes habían influenciado a estas personas a que hagan esto? Es Satanás. Él está detrás de todas estas acciones, todas estas obras. Es Satanás. Así que no se nos olvide en este año que estamos empezando quién es nuestro enemigo. Tengámoslo nosotros muy claro. No pensemos que es abstracto, es una idea nada más. Él es real, Él está activo. Vemos y sentimos las consecuencias de sus obras. Una teología saludable para nosotros es saber que tenemos una guerra espiritual. Que no se nos olvide que tenemos nosotros una guerra espiritual. Hay un psiquiatra, este psiquiatra muy famoso en los Estados Unidos, Scott Peck. Ahí está su foto. Scott Peck escribió muchos libros hablando acerca de Satanás. Pero ¿sabe qué era lo que era Scott Peck, este psicólogo? Él era en cierta manera ateo. No creía en Dios, no creía en Satanás. Pero a través de su práctica, él tenía muchos pacientes, como una persona que tenía su consultorio, venían personas con problemas, con traumas, cosas que le habían pasado. Y después de ciertos años de estar trabajando él con personas, después de décadas, él se da cuenta y dice, no me puedo explicar, dice, realmente lo que está pasando a todos estos mis pacientes. Lo que les ha pasado a ellos. Los abusos que le ha pasado, los traumas que ellos tienen. Después de muchos años, decía él, yo creía que esto sucedía simplemente porque era acciones y consecuencias, dice él. Así le decía yo, acciones y consecuencias, que si tú haces algo malo, te pasaba algo malo. Pero dice, ahorita que ya estoy viejo, dice, ahorita después de muchos años de práctica me doy cuenta, dice, que hay una fuerza, hay algo, hay alguien que los influencia. Y ese es el diablo, dice. Y él se convirtió al cristianismo, creyó en Dios y le puso su lugar al diablo y dice, el diablo está activo y está haciendo muchas cosas. Lo he visto en mi práctica, dice. Lo he vivido, dice, con estas personas. Y escribió muchos libros hablando acerca del diablo. Pero muy interesante lo que hace esta persona. La Biblia no solo dice, existe el diablo, pero ¿sabe qué dice la Biblia también, hermanos? Dice que el diablo tiene muchas tácticas, artimañas, trampas, acechanzas. Es muy abusado, podríamos decir, muy listo. ¿Qué dice en Efesios 6:11? Dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otras versiones dice contra las estrategias del diablo. Es todo su trabajo de Satanás. Desde que amanece, está viendo cómo poner una trampa para que usted caiga. ¿No ha atrapado usted o ha querido atrapar usted una ardilla? O uno de esos animalitos allá, o un animal grande tal vez, dependiendo de dónde usted viva. Yo había un chipmunk
¿Conoce usted los chipmunks, esos chiquitos? Han hecho películas de los chipmunks, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? De esos que cantan, ¿cómo se llama? Son ardillas, pero ardillas, los chipmunks son más chiquitos. Corren bien rápido. Bueno, los primos de las ardillas, ¿verdad? Están así de chiquitos, ¿verdad? Los chipmunks, que en inglés se llama chipmunk. Las ardillas están más grandes, el chipmunk está chiquito, pero hacen agujeros, hermanos, en los jardines. Y cuando una vez se establecen, es difícil que usted los agarre. Tuve que invertir, creo que fueron como $30 que me costó una trampa para agarrar ardillas y chipmunks. Y le puse un pedazo de pan con peanut butter, con crema de cacahuate. Lo embarré bien, hice una bolita y se lo puse ahí en medio. Y le puse ahí el palito que había que poner ahí para que cuando entre y lo agarre se cierre. Y funcionó. Y ahí estaba el chipmunk cuando lo agarré, ¿verdad? Hermosa criatura, ¿verdad? Hermosa. Y lo hice así, lo aplasté y lo maté. No es cierto, no. Hermosa criatura. Y lo primero que me dice mi niña, porque siempre quería que lo vean, le digo, vean lo que atrapamos. No lo mates. Claro, ¿verdad? Y pues, a llevarlo en la casa del vecino, ¿verdad? Hay que dejarlo que se escape ahí. No, lo llevamos al monte, ¿verdad? Sino que agarramos el carro y lo fuimos a dejar a otro lugar para que no aprenda la dirección cómo regresar. Ojalá que no se la haya acordado, ¿verdad? Pero lo dejamos allá. Pero déjeme decirle una cosa. Para que yo atrape a este chipmunk tuve que invertir $30. Tuve que invertir tiempo. Tuve que agarrar el pan y estar viendo qué es lo que les gusta a ellos. Crema de cacahuate embarrada con pan y se lo puse allá, ¿verdad? Y toda esta estrategia que utilicé funcionó. ¿Qué cree usted que hace Satanás en cuanto a usted, en cuanto a mí? Para que caigamos, dice la Biblia en 6:11 que leímos, dice que las acechanzas del diablo, dice las estrategias del diablo. ¿Qué está haciendo? Hey, ya sé qué es lo que te gusta, ya sé dónde has estado, ya sé qué es lo que a qué le entras. Y estoy tramando tu caída. Ya puse la carnada, ya puse pasos. Si no caíste esta vez, bueno, ok, escuchaste el sermón y qué bueno que fuiste a la iglesia. Bueno, Satanás no dirá qué bueno, dirá qué malo que fuiste a la iglesia. Escuchaste ese sermón, porque ahora ya sabes quién está detrás de toda tu caída y todo lo que estoy tratando de hacer, y tu guardia está más en alto. Pero va a seguir tratando. De aquí a 3 semanas, de aquí a un mes, cuando salgamos ahorita, a ver si somos tan listos para ponerlo en práctica. Hay algunos que hemos estado cayendo en las acechanzas de Satanás. Es lo que él está tratando de hacer. Sus estrategias. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, con el tiempo que nos queda. Por ejemplo, para entenderlo mejor, vamos a ver las siguientes escrituras. 2 de Corintios 2:11. Dice lo siguiente. Escuche qué dice. Para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias. Dice, no ignoramos. Pero cuando usted lee una escritura como esta, usted se pone a preguntar, ¿cuál es el contexto de esto? Está diciendo, ok, tenemos que tener cuidado para que no tome ventaja sobre nosotros, pero el contexto, ¿cuál es el 2:11? Bueno, leemos el 2:10 para saber cuál es el contexto. El contexto es este, dice 2 Corintios 2:10, escuche que dice, está hablando del perdón. Ahí nos va a agarrar Satanás en algo tan simple como eso. Dice, y al que vosotros perdonáis, y yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo acá? Había un hermano en la iglesia que estaba en pecado, se menciona en 1 Corintios, y dice que estaba hasta durmiendo con la esposa de su papá. Y en 2 Corintios, porque en 1 Corintios se le dice, esto ni entre los gentiles, dice, debe suceder. Y esto ustedes lo están permitiendo, dice, los gentiles, ellos hacen algo, ustedes no hacen algo, los gentiles no lo permiten y ustedes lo están permitiendo en la iglesia. Hicieron algo los hermanos, tomaron la lección fuerte en 1 Corintios y en 2 Corintios toman acción. Y en 2 Corintios vemos que ese hermano se arrepintió del que estaba en pecado. Pero ¿sabe qué pasa? Que todavía lo veían así como el pecador. Todavía lo veían así como que no eres parte. Y el hermano seguía yendo a la iglesia. Y se estaba sintiendo el hermano tan mal, a pesar de que ya no estaba en pecado, ya se había arrepentido, a parecer, sinceramente. Por eso les llama a Pablo y dice, hermanos,
Deben ustedes de perdonarlo, porque en los siguientes versículos va a decir que hasta se puede perder este hermano por la amargura. Entonces, ¿qué dice entonces el 2.11? Después del 2.10 que dice Pablo que hay que perdonarlo, leímos nosotros el 2.11 que dice, para que Satanás, dice, no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. De ahí es el contexto. Si nosotros no perdonamos, si no aprendemos a perdonar y tenemos problemas entre nosotros y allá afuera y con muchas personas, adivine quién está tomando ventaja de esa situación, como dice el 2.11. Satanás. Esas son sus maquinaciones, esas son sus estrategias, que vivamos nosotros de esa manera. Y qué triste es vivir de esa manera, de verdad. Si nosotros no aprendemos a perdonar, y más entre nosotros aquí y también allá afuera, somos presa de Satanás y hemos caído en una de sus muchas maquinaciones. Vea en el 4.27, el siguiente ejemplo. Dice en el 4.27, dice, muy corto, ni deis lugar al diablo. Pero como siempre, hay que ver el contexto. ¿A qué se está refiriendo que no deis lugar al diablo? No deis lugar al diablo. Vamos a retroceder unos versículos anteriores y vamos a ver el 4.25 al 29. Dice, escuche, ¿cómo no le deben dar lugar al diablo? ¿Qué cosa no debemos hacer? Por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira. Si estamos practicando la mentira, le estamos dando lugar al diablo. Ese es el contexto que está hablando. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que está hablando a la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Está hablando a los miembros y en la iglesia había mentira, calumnias, problemas y también no se perdonaban. Dice en el 26, airaos. Ok, algo les puede molestar estar así con los dientes, pero no que les lleve a pecar. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, escuche esto, había algunos que hacían esto. No hurtéis más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muchas veces, le voy a decir una cosa. Hace no mucho tiempo estaba escuchando una película. No una película, era una serie. Y escuchaba yo esa serie. Y me gustaba mucho el trama, la historia. Pero le voy a decir una cosa. El lenguaje que utilizaban no era bueno. Insultaban mucho. Le voy a decir una cosa. La siguiente vez que me tropecé y mi dedito ahí se trabó en algo, ¿sabe qué se me vino a mi mente? El vocabulario que estaba escuchando. Y dije, es increíble cómo lo que uno escucha empieza a ser influenciado por ello. Dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es el contexto de todo esto que estamos hablando? Dijo el versículo 27, que no le demos lugar al diablo cuando dejamos que todas estas cosas nos llenen nuestra mente, nos corrompa, porque van a salir palabras corrompidas, vamos a hurtar, vamos a estar airados y vamos a pecar, y también vamos a estar practicando la mentira. Otra vez, estamos hablando de las maquinaciones, de las estrategias de Satanás. Es lo que hace mover. Una de las estrategias de Satanás es esta, que si nos odiamos los unos a los otros, él ya ganó. Funcionó su estrategia. Por eso estamos hablando hoy de esto, que pongamos atención, que no ignoremos las estrategias del enemigo, que sepamos quién está detrás de todo eso. ¿Siente usted odio en contra de alguien? Adivine quién está detrás de eso. Satanás. Es el que está detrás de eso. Es como que digamos nosotros, ¿ha escuchado usted cuando a alguien le dan o lo llevan a la cárcel porque está manejando bajo la influencia del alcohol? El DUI, el famoso DUI aquí en inglés, en Estados Unidos, driving under the influence, DUI, manejando bajo la influencia del alcohol. Esa persona decidió en un momento tomarse una, tomarse dos, tomarse tres, y decidió las consecuencias de ello desde que decidió hacerlo con el primero. ¿Y a dónde lo llevó? En la cárcel. O tal vez mató a alguien por estar manejando bajo la influencia. Pero otra vez,
¿Quién lo invitó? ¿Quién puso toda esa trampa, esa estrategia? ¿Quién lo puso? Satanás. Pero esa persona decidió hacerlo. Nosotros, algo tan simple como odiar, como mentir, como que haya divisiones, es triste muchas veces, pero hay lugares, hay regiones donde la iglesia de Cristo está dividida. Una congregación no se habla con la otra. En esta región no estamos hablando tanto de eso, pero hay lugares en Latinoamérica donde está sucediendo eso. Y tristemente los hermanos no pueden abrir los ojos de ambos bandos. No estoy diciendo quién tiene la razón o esto o lo otro. Estoy diciendo que ambos bandos que no se hablan, que abran los ojos y que vean quién está detrás de todo ello. Y que se unan para luchar en ese enemigo que hay en común, en lugar de estarnos destruyendo por adentro. Así como la película Independence Day, ¿verdad? Que vimos nosotros. Hay muchos subtramas, pero el más importante es ese, que el enemigo quiere destruir. Satanás nos quiere destruir. Es como nosotros. ¿Cuántos subtramas no hay ahorita en el mundo en que vivimos? Que unos le van a este político y el otro a este político. Que estos dos grupos, aquí en Estados Unidos, republicanos y demócratas, y usted cómo la gente se despedaza en las redes sociales, porque le está siguiendo a uno o el otro. Y ahí están los subtramas. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Vemos el racismo en la tele. Vemos cómo tratan a los morenos. Y vemos todas las manifestaciones que han habido y todo eso. Y lo vemos y otro subtrama. Pero ¿quién está detrás de todo ese odio? Que uno dice, no debo usar cubrebocas porque no creo en el COVID-19, no existe, es un mito, ¿verdad? Y el otro grupo dice, sí, utilízalo, ¿verdad? Y ahí están los dos grupos y ahí otra vez, siempre va a haber divisiones. En el mundo en que vivimos siempre van a haber subtramas. Pero ¿sabe qué? No nos olvidemos del trama principal. El enemigo le quiere destruir. Y Satanás no quiere que digamos que él es la fuente. Quiere que nos riamos de él y hagamos bromas en cuanto a él y que lo ignoremos. Pero no es así. Satanás existe. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Debemos nosotros de llamarle por su nombre, porque si no le llamamos por su nombre, nos va a invitar a que nosotros creamos la mentira. ¿Se acuerda cómo le dijo Jesús? Jesús le llamó por su nombre. En Marcos 8:33, ¿qué dice? Quítate de mí, Satanás, dice en Marcos 8:33. Es lo que le dijo directamente a Pedro. Pedro, estás dejando que Satanás te influencie. ¿Y sabes qué? Satanás, aquí estaba parado Pedro, como esta columna. Satanás, yo sé que tú eres el que estás influenciando a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. ¿Quién está detrás de todo esto? Quería desanimar a Jesús, pero Jesús sabía quién estaba influenciando a Pedro. Por eso estamos nosotros hablando de este título. Las tinieblas tienen un nombre y se llama Satanás. Por eso quería empezar este año, hermanos, de esa manera, hablando de este enemigo que tenemos en común. Porque muchas veces ni cuenta nos damos y estamos en medio de la fiesta de Satanás y ni cuenta nos damos. Sí, lo odio y todo eso, pero boom, ahí estás tú en medio. Tenemos que entender que Él es el enemigo que tenemos nosotros que vencer. Él está detrás de todo el odio, la mentira, el racismo y toda la maldad que hay en este mundo. Por eso, la palabra de Dios habla de esta manera en Efesios 3:10. En Efesios 3:10 se le dirige a la iglesia, hermanos, lo siguiente. Dice en el 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si usted se da cuenta, aquí en Efesios 3, en el Efesios 6 que leímos nosotros, se habla acerca de estas fuerzas de maldad, de Satanás, de estos gobernadores en las regiones celestes. Es lo que dijo el 6:10. Pero ¿qué pasa en Efesios, en los capítulos anteriores? ¿Cuál es el contexto? El contexto nos empieza a hablar y nos dice, ¿saben qué? Esto es la iglesia. Debe haber unidad, debe haber armonía. La iglesia debe ser un lugar, una fortaleza en el cual que se diga que Satanás ahí no tiene dominio. O que si tiene dominio, estamos tratando de contrarrestar las poquito que todavía quedaba del viejo hombre. Porque díganme ustedes, si no, ¿somos perfectos en que estamos aquí? Todavía no.
Pero todavía Satanás nos sigue todavía atacando y tal vez salgan algunos destellos de vez en cuando de odio, de mentira y de división entre nosotros. Pero lo agarramos, luchamos contra ello y es lo que está diciendo aquí en Efesios 3:10. Dice la iglesia. Ese es el ejemplo que debe de haber. Ahí no debe haber todo ese tipo de cosas. Y por eso dice en el 6 que leemos después que dice que es el enemigo que estamos luchando. Porque vea que retrocedamos otro capítulo. Dice el 2:11. ¿Usted se acuerda? Antes había una gran división entre judíos y gentiles. A los judíos no les agradaban los gentiles. Y dice en el 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión, por los judíos, hecha con mano en la carne. Antes había una división, pero dice el 2:14, seguimos leyendo el contexto, porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En otras palabras, ese racismo que había antes, de que los judíos no aceptaban a los gentiles, ahora somos uno, dice. Y en la iglesia debemos mostrar ese ejemplo que somos uno. No debemos dejar que entre Satanás. Por eso vemos el siguiente título. Jesús en la cruz. Lo que Él hizo. La unidad que Jesús creó en la cruz es más grande que la división que el diablo quiere crear. Lo que Él hizo en la cruz, hermanos, nos debe de unir y quitar completamente cualquier otra cosa. Por eso es triste, como le digo a ustedes, que hay muchos lugares que se llama o se dice Iglesia de Cristo y hay divisiones. Y los hermanos no se dan cuenta de quién está detrás de todo eso para luchar en contra de ese enemigo. Por eso en la iglesia decimos y declaramos a las tinieblas que Satanás no va a ganar. Es el mensaje de la iglesia al mundo. De hecho, Jesús, ¿cuál es su oración de Jesús? Dos temas importantes o dos puntos importantes cuando Jesús ora. ¿Sabe qué? Cuando Jesús empieza a orar, esto es lo que dice él. Esta sección de Juan 17, hermanos, que vamos a leer ahorita, es la sección más larga de la Biblia en cuanto a una oración. Dice en el 17:11, ahora dice, me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Jesús cuando ora, este es su tema principal. Dos temas importantes en su oración antes de regresar al Padre. Dice que estén unidos. Y Juan 17:15, en la oración que sigue, ahí está el siguiente tema. Escuche cuál es. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas. ¿De quién? Del maligno. El Señor en su oración antes de partir dice, Señor, que tengan unidad, Padre, ayúdalos. Y que también estén protegidos del maligno. Porque es el enemigo que todos nosotros tenemos, hermanos. ¿Quién es la fuente detrás de toda la maldad, de divisiones, pleitos, chismes, mentiras, odios? Es Satanás. Las tinieblas tienen un nombre, se llama Satanás. Para concluir, hermanos, una gráfica. No sé si usted ha visto la película Selma, que sucedió aquí en Selma, Alabama, no muy lejos de aquí. Muy histórica esta película. Cómo los morenos marcharon en un puente y lo estaba esperando la policía al otro lado del puente. Estamos hablando de los años 50, 60, cuando el racismo estaba en lo más alto. Y si pasaban ellos el puente, aquí estaban esperándolos. Aquí estaban esperándolos. Pero esta película Selma, ¿sabe cómo empieza? Empieza con un video. Empieza con una explosión que sucedió en 1963. En 1963, aquí a 1:30, aquí en Birmingham, Alabama. En 1963, alguien puso una bomba dentro de una iglesia de morenos. Y esta bomba hizo explosión y mató a 4 niñas entre edades 11 y 14 años. Ahí están sus fotos de esas 4 niñas. Los papás no pudieron reconocerlas. La única manera que pudieron reconocer a las niñas era por los anillos que tenían en sus deditos, porque quedaron completamente destrozadas. Así era el racismo en todo el sur de Estados Unidos. Es lo que pasó en 1963. Hay una persona que estaba advocando, que estaba en pro de la unidad, un abogado blanco de nombre Charles Morgan Jr. A este le tocó pararse después que hubo ese ataque con bomba y dirigirse a la población. ¿Y qué va a decir este abogado realmente? ¿Qué vas a decir? Es obvio lo que ha pasado. Se para él
Y dice esta frase, ¿quién es responsable? Dice, por la detonación de la bomba. ¿El hombre blanco? ¿El hombre negro? Dice él, la respuesta, todos nosotros somos responsables, porque hemos dejado, dice, que crezca el racismo. Esto lo dijo él en 1963. ¿Sabe usted cuánta gente blanca se molestó en contra de él? ¿Por qué dijo esto? A tal grado que le empezaron a llegar amenazas de muerte. A tal grado que en una ocasión le llegó una carta diciéndole, ¿sabes qué? Dice, aquí está la lista de todo lo que hizo tu esposa, tus hijos y tú el día de ayer. A tal hora saliste en la mañana, después a las 9 hiciste esto. A esta hora tus hijos fueron a la escuela, tu esposa fue a la tienda. Sabemos lo que está haciendo toda tu familia. No le quedó otra que irse a otra ciudad porque tenía temor de su vida. ¿Y sabe qué? Lo mismo que dijo esta persona, hermanos, es lo mismo que nosotros decimos. No es tú en contra de mí, no es él en contra de él, no es ella en contra de ella, es Satanás en contra de todos nosotros. Tenemos que unirnos para que todos nosotros luchemos en contra de ese maligno. Así como la película que les dije a ustedes, había un enemigo en común y el mundo se unió para derrotarlo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese enemigo. Tenemos que saber quién es ese enemigo. Es Satanás. Las tinieblas tienen un nombre y se llama Satanás. Tengamos esto en nuestra mente ahora que empezamos en el 2021. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a seguir, vamos a participar de la cena del Señor y vamos a darle al Señor la honra, la gloria y recordar lo que Él hizo por nosotros a través de la cena del Señor. Le dejamos el lugar, hermano.